Amigos televidentes de la ciudad de Nueva York, qué bueno que estén ahí, que podemos estar a través de la distancia, pero muy unido en propósito, muy unido en saber qué está pasando en este país, qué está pasando en nuestra comunidad, qué está pasando en la ciudad de Nueva York y en cada uno de los rincones de donde venimos nosotros a formar este gran arcoíris cultural y étnico, que es la ciudad de Nueva York. Como siempre, agradeciendo grandemente a MNN, que hace posible este programa, Zenaida Méndez, nuestra directora ejecutiva, Dulce Mateo, nuestra coproductora, y un servidor, Carlos Cabrera, como siempre. Les agradezco de que estén ahí, que podamos interactuar, aunque sea ahora mismo a través de las redes sociales, pero veo sus reacciones y sus comentarios. Qué bueno que estamos alerta y estamos al tanto y estamos expresando libremente nuestros puntos de vista. Como siempre, estamos en todas y cada una de las compañías de cables aquí en la ciudad de Nueva York. Hoy, jueves a las 8 de la noche, estamos por los canales de Manhattan, Spectrum, canal 34, Verizon Fios, canal 33, RCN, canal 82. Y simultáneamente en el Bronx, por BronxNet TV, el canal de acceso público en el condado del Bronx, por los canales Optimum, canal 69, y Verizon Fios, canal 35. Sin embargo, los domingos a las 8 de la mañana estamos nuevamente, pero por diferentes canales. En Manhattan, Spectrum, canal 67, Verizon Fios, canal 36 y RCN, canal 85. En el internet, igual, mnn.org, haciendo clic los jueves en el 1 y los domingos en el 4 de MNN. Igualmente nos encuentra en YouTube, en nuestro canal de MNN, buscando Punto de Vista con Carlos Cabrera. Y ahí va a encontrar todos y cada uno de nuestros programas. Ahora vamos a hablar de lo que pasa. A mí me gusta hablar de lo que está pasando, de la comidilla que se siente por todas partes. Y una de esas cosas fue el acto de mal gusto que ocurrió en nuestro país hermano de Puerto Rico. Déjenme decirle a ustedes, señores, que una vez más se comprueba lo que hablamos y decimos en este programa. Que las partidocracias son sencillamente partidocracias, independientemente de donde sea. La partidocracia tiene los mismos vicios, las mismas mañas, las mismas manipulaciones. Hace poco, en febrero, la República Dominicana, por primera vez en la historia, desde la fundación de la nación, se suspendió por primera vez unas elecciones, las elecciones municipales de todas las provincias de la República Dominicana, y todo el mundo se escandalizó y comentaristas del mundo entero decían, ahí es muestra de que República Dominicana es un estado fallido, que mira todo lo que pasa. ¿Por qué se hizo eso? Por trampa de la partidocracia. Y ahora aquí, en territorio de los Estados Unidos, Puerto Rico, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, suspendió las elecciones en la isla parciales, las elecciones parciales, por lo mismo, por las mismas manipulaciones de la partidocracia, donde no llegaron los votos. Todavía a la 1 de la tarde y 2 de la tarde habían pueblos que ni siquiera habían salido los votos en los camiones para llevarlo a los colegios electorales. Vamos a ver, cortesía de CNN, un resumen de qué fue lo que ocurrió y cuándo serán las próximas elecciones el próximo fin de semana. Veamos. Se suponía que este domingo 9 de agosto se iban a llevar a cabo elecciones primarias en Puerto Rico. Se suponía.
Sin embargo, una serie de irregularidades provocó que las autoridades electorales decidieran suspender el proceso. ¿Qué va a pasar ahora, considerando que los puertorriqueños tienen que elegir a un gobernador o gobernadora en noviembre? Rafi Rivera estuvo monitoreando el proceso electoral bastante accidentado, por cierto, este domingo. Nos acompaña ahora en vivo desde San Juan con los detalles. Rafi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Para empezar, te pregunto, ¿qué tanto más van a tener que esperar los votantes puertorriqueños para que se realice esta elección primaria que tenía que haberse dado este domingo? Te escucho, ¿cómo estás? Adelante. Saludos, Rafael. Van a tener que esperar una semana porque, como bien dijiste, ese proceso de elecciones primarias debió haber culminado hoy. Y mira, para enseñarte algo, yo estoy en el centro de prensa aquí de la Comisión Estatal de Elecciones y se supone que hoy ya hubiera culminado el proceso a esta hora que estamos hablando y aquí estuvieran los resultados finales. Pero ya la Comisión Estatal de Elecciones llegó a un acuerdo con los principales partidos de oposición que están en estas elecciones primarias, el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático, y llegaron a un acuerdo que culminará en la semana que viene. ¿Pero por qué? Porque no llegó el material, no llegaron las papeletas, los materiales para que se llevaran a cabo en diferentes colegios en la isla. Esas elecciones sí se llevaron a cabo en otros lugares de la isla, pero debido a que no todo el mundo pudo votar aquí en la isla, se tomó esa decisión. Tenemos que recordar, Rafael, que aquí los candidatos por el Partido Nuevo Progresista son para esa candidatura a la gobernación, es la actual gobernadora Wanda Vázquez y también Pedro Pierluisi. Recordemos que Pedro Pierluisi fue la persona que sustituyó al exgobernador ahora Ricardo Rosselló cuando este renunció hace poco más de un año, pero luego un Tribunal Supremo de Justicia en la isla declaró ese cargo inconstitucional y acto seguido va adelante, entró Wanda Vázquez a la gobernación. Por el Partido Popular son 3 los que están aspirando a esa candidatura de la gobernación, pero la más que resalta el nombre es Carmen Yulín Cruz, la alcaldesa de San Juan, que bien la recordamos, porque fue la que tuvo un encontronazo a través de las redes sociales en Twitter con el presidente Donald Trump en septiembre de 2017, cuando la emergencia del huracán María, y también ella criticó mucho el manejo que se le dio a la isla. El legislador Eduardo Batia y el alcalde del municipio de Isabela, Charlie Delgado, son las otras 2 personas. Rafael, pero esto se da también no solamente de esta manera atropellada, sino en momentos en que Puerto Rico también está atravesando la pandemia del COVID-19. Y fue una manera muy diferente de lo que están acostumbrados los puertorriqueños a los comicios electorales. Utilizaron mascarillas, distanciamiento social. Así que tuvimos la oportunidad de durante el día también monitorear ese aspecto de las personas en los colegios de votaciones. Y aquí vamos a ver cómo se sintieron, además de la presión de los políticos, de las campañas, también de cómo se sentía en medio de la pandemia del COVID-19 estar en un comisión electoral. Y ya pues con el proceso se supone que ya estemos acostumbrados al distanciamiento y a las mascarillas, que es lo que nos piden. La mascarilla uno la puede tener un rato, pero la verdad es que es como uno respira el mismo aire que sale, pues se le hace un poco difícil mantenerlo muchas horas, pero hay que tenerlo por la seguridad. Es que hay que tomar las medidas adecuadas, más yo soy un paciente de diálisis y tengo que tener todas las precauciones. Entonces, Rafi, nos decías anteriormente que hubo gente que sí alcanzó a votar. La pregunta es, ¿esos votos van a contar para la siguiente semana o es borrón y cuenta nueva? ¿Empieza todo el proceso de nuevo? Rafael, la Comisión Estatal de Elecciones fue bien clara en ese aspecto. Esos votos van a contar, pero fue enfática en que no se pueden, está prohibido dar a conocer los resultados de esos primeros votos. Todos los votos se darán a conocer el domingo que viene. Pero te digo, la importancia para los puertorriqueños en cuanto a esta primaria es que esto ya es muy cercano al 3 de noviembre, cuando se van a dar a cargo las elecciones generales, y sabrás que esto fue como un pequeño ensayo previo a esas elecciones generales y esto causó mucho malestar aquí en la isla. Inclusive la gobernadora Wanda Vázquez catalogó lo que estaba sucediendo aquí como algo inaceptable e indignante. Pero así las cosas, pues tendremos que esperar una semana para conocer cuáles son las candidaturas oficiales a la gobernación por los principales partidos de Puerto Rico, el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático. Rafael. Bien, gracias, Rafi Rivera, con el reporte en vivo desde San Juan. Gracias, Rafi. Amigos televidentes, definitivamente, después de haber visto esto, prácticamente en política no se ha dicho la última palabra. Cada día la partidocracia, las manipulaciones de los políticos nos sorprende. Y
La razón es la misma, es la manera de cómo influenciar a la gente, de cómo engañar a la gente. Y, y es bueno que aprendamos de esto. A nosotros, los latinoamericanos, nos llaman repúblicas bananeras. Y mire, lo mismo que ocurre en esas que le llaman repúblicas bananeras, como le estaban llamando cuando ocurrió en la República Dominicana, ya ha ocurrido en otros sitios. Ahora, en territorio de Estados Unidos, las mismas razones donde inclusive por primera vez no se han suspendido las elecciones ni siquiera cuando la guerra mundial. Y hemos visto ahora lo que ha ocurrido en Puerto Rico. Vamos a ver la reacción de una de las candidatas a la gobernación, porque como ustedes saben, la gobernadora Wanda Vázquez está ahí porque el gobernador electo tuvo que renunciar producto de las manipulaciones y la corrupción. Vamos a ver la reacción de Carmen Yulín Cruz, que es alcaldesa de San Juan y al mismo tiempo candidata a la gobernación de Puerto Rico. Veamos. No puede encontrar suministro, no puede repartir el desempleo. Le quiere robar a Pedro Pierluisi, pero más importante, le quiere robar al pueblo puertorriqueño. Yo vengo a emitir con esta tarjeta una foto horrible mía. Vengo a emitir mi derecho a votar, pero yo no puedo estar satisfecha con yo emitir mi derecho a votar y que la gente de Cuamo y de Juncos y de Comerío y de Loíza y de Caguas no puedan emitir su derecho a votar. Mi petición es que se suspendan estos procesos hasta sábado y domingo de la semana que viene, y en eso estoy de acuerdo con Héctor Luis Acevedo, que se le garantice al pueblo de Puerto Rico que va a haber un proceso limpio y justo y que los camiones con las papeletas salgan el día antes como habían salido en todas las elecciones. Eso a mí no me beneficia. El que chavos tiene va a seguir poniendo anuncios en televisión, va a tener una semana más para poner anuncios en televisión. Yo no tengo esos chavos, yo no tengo dedos amarrados con nadie. Así que yo no estoy buscando un beneficio personal. Yo estoy buscando un beneficio que es por encima de todos nosotros que estamos aquí. Es que se cuente el voto de la gente, porque cuando los corruptos andan sueltos, la gente decente tiene que alzarse en un ejército de votos para sacarlos. Cuando un gobierno no sirve, cuando un gobierno es corrupto, lo tenemos que sacar. Mis amigos, después de haber visto todo esto, solo me queda reflexionar y que reflexionemos todos. Tenemos que darle el valor al voto nuestro y tenemos que aprender a votar independientemente de las manipulaciones corporativas, independientemente de las manipulaciones religiosas, porque la religión está metida de cabeza en la política, independientemente de lo que nos están las camarillas de los políticos influenciándonos. Vamos a aprender a conocer los perfiles de los candidatos. Vamos a aprender a saber qué hay de por medio en cada candidatura, para lo que sea, para concejal, para gobernador, para presidente, porque luego nos quedamos con las frustraciones de no votar inteligentemente. Tal como le digo siempre, en política no debe haber amigos permanentes, pero sí temas permanentes. Y vamos a buscar cuál es nuestros temas. En estas elecciones de noviembre hay mucho en la mesa, hay mucho. Y depende de usted y de mí en votar inteligentemente. No por el papelito que le den en la esquina antes de ir a la escuela donde usted va a votar. Ahora hay obstrucción, hay manipulación, quieren sabotear el voto por correo, quieren sabotear tal como ocurrió ahí en Puerto Rico. Todo, mire, hasta un niño inocente sabe que los votos tienen que estar en los colegios electorales la noche anterior a las elecciones. ¿Cómo es posible que la Junta de Elecciones de Puerto Rico va a decir que no habían salido esos votos porque la imprenta todavía estaba produciendo votos que no se habían hecho? Eso es una manipulación
de la corrupción política. Y la corrupción política es la misma en todas partes. Sea del país que usted sea, piense y retrátese en esa manipulación de la partidocracia. En América Latina, en Europa, en Estados Unidos, en Asia, en todas partes. Es lo mismo. Entonces, el poder del voto es el poder que nosotros tenemos que valorizar, pensando en nuestras familias, pensando en nuestra comunidad, pensando en nuestros países, pensando en una mejor sociedad. Así que vamos a ser inteligentes, vamos a registrarnos para votar, vamos a participar en el proceso electoral, vamos a participar independientemente de cuál sea su candidato. Pero participar, porque así es que nos empoderamos y traemos cambios los ciudadanos. Vote por el que usted quiera, pero vote. Mis amigos, vamos ahora a nuestro segmento de salud y bienestar con nuestra coach Dulce Mateo. Hola mi gente, ¿cómo están? Aquí su amiga y su coach Dulce. Como coach de salud, ayuda a mujeres a vivir un estilo de vida saludable. En el día de hoy, mi gente, les quiero hablar sobre los alimentos que te pueden ayudar con la longevidad, o sea, a vivir un chin más y en salud. Esto fue un artículo en que estaba yo leyendo los otros días, en la cual se enfocaba en 5 zonas del mundo en la cual las personas viven más. Ellos querían saber qué alimentos estas personas estaban consumiendo de manera que estaba causando ese efecto en ellos. Así que yo te tengo esta lista aquí. Pero primero te voy a decir cuáles son esas 5 regiones en las cuales las personas viven más. Aquí las tengo anotaditas para que no se me olvidara. Esto se le llama lo que es la Blue Zone, zona azul. Una queda en Japón, en la ciudad de Okinawa. La otra en Sardina, Italia. Icaria, Grecia. Nicoya en Costa Rica y Loma Linda en California. Estas son las 5 regiones en las cuales se ha encontrado que las personas viven más. Y estos son los alimentos que ellos consumen a diario. Uno de esos es los berries, que son las frutas, los arándanos, estos frutos silvestres. Esos son muy altos en antioxidantes y fibras y te ayudan mucho con lo que es las funciones del cerebro. Así que yo te recomiendo que tú lo uses en tus ensaladas y en tus smoothies. Saben deliciosos. También están lo que son las nueces y las semillas. Estas te ayudan muchísimo para protegerte contra la diabetes. O sea, eso está buenísimo. Solamente te comes un puñito de almendra o de maní. Y eso también tienes que darte cuenta que todo es la cantidad, mi gente. No es que se van a comprar una funda de almendra y se van a sentar y se van a comer la funda de almendra, señores. Porque ahí es que está el problema, porque todo lo que tú haces en exceso es malo. Así que yo te recomiendo que un puñito de almendra sin sal, que sea como dice raw, R-A-W, es la mejor, que esa no va a tener sal, ni va a estar echándole esos tipos para que sepa un poquito más, mejor. Cómetela como cruda y esa te sale mejor. Así que el próximo alimento es los pescados. Los pescados son altos en omega 3, principalmente el salmón y la sardina. Siempre asegúrate que compres esto que sean lo que dicen wild caught, o sea, que no fueron crecidos en invernaderos, en fincas, en cosas así, encerrados, que lo hagan conseguido del mar, porque eso tienen menos pesticidas y todas esas cosas que le ponen para crecerlos. Así que yo te recomiendo que siempre busques que digan wild caught. Pregúntale a las personas cuando tú vayas que esté en el supermercado donde tú compras tus pescados, cómo es que es el wild caught. Y ellos te pueden explicar un poquito más sobre eso. Pero es buenísimo consumir estos pescados de 2 a 3 veces a la semana porque son muy buenos en cuanto a la omega 3. El próximo es las habichuelas, ya sean las rojas, las negras, las blancas, son muy buenas para bajar el colesterol. Así que si tú sufres de colesterol, te recomiendo
que empieces a comer habichuela, ya sea que la hagas guisada, la pongas en sopa, cuidado siempre con el sodio, que no uses las que vienen enlatadas porque tienen mucha sal para que se mantengan en esa lata por mucho tiempo. Así que también tengo siempre que explicarle que el alimento es bueno, pero como lo consigues es mucho mejor si te llevas de lo que son que vienen ya a su natural, que no lo han puesto en una lata porque hay que echarle preservativos para que se mantenga en esa lata y cosas así. Así que yo quiero que siempre tengas esto en la mente cuando tú vayas al supermercado a comprar tus alimentos. La próxima es los vegetales crucíferos y los vegetales verdes. Los crucíferos son el coliflor, también están lo que es el brócoli, esos son los crucíferos. Hay también una variedad muy grande, también está lo que es el repollo, el morado es buenísimo, se los recomiendo que los piquen y los liguen con diferentes otras hojas verdes. Las hojas verdes está lo que es el col rizado, la espinaca, muy bueno todo eso. Y estos son también altos en fibras y antioxidantes. Imagínense que tú hagas una ensaladita verde y le pongas un poquito de frutas picaditas, como la fresa picadita, le pones también un poquito de nueces, delicioso. Ya te di un tip para una cena ahí. Y le pones un pedacito de pescado. También por último les quiero mencionar lo que es el café y el té. Sí, también está el café y el té. Ellos descubrieron que estas personas consumen café y té a diario varias veces al día. Pero también tienes que darte cuenta que ellos lo consumen más negro, sin azúcar. O sea, que tienes que cuidar esas cremitas, esos postrecitos de café que venden en esas sucursales que todos sabemos. Tienen que tener cuidado con eso porque eso tiene más azúcar que el verdadero café. Algunos yo creo que ni café tienen más azúcar y ligas y cosas para que sepa riquísimo y tú te lo comas como un postre. Así que cuidado con eso porque ese no cuenta. Así que mi gente, yo espero que esto te haya servido y que lo pongas en práctica. Eso es lo que yo quiero, que tú lo pongas en práctica para que tú también vivas un estilo de vida saludable, fit to power. Y si tú quieres comunicarte conmigo, solamente tienes que escribirme acá en mis redes sociales y seguirme en YouTube, porque subo este y otros videos como este para que siempre vivas una vida fit to power. Los quiero mucho. Bye. Oiga, televidente, en la continuidad del espacio y después de nuestro segmento Salud y Bienestar con nuestra coach Dulce Mateo, vamos ahora a nuestra entrevista principal del día, donde tenemos como invitada a la doctora Johanna Fernández, que es profesora catedrática de la Universidad de Baruch College aquí en la ciudad de Nueva York y con conocimientos acerca de la historia y lo que tiene que ver no solamente con nosotros, sino con los movimientos. Bienvenida, Johanna Fernández, a Punto de Vista. Qué bueno tenerte. Muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno que estés aquí contigo, ¿verdad? Porque se dice siempre a través de el dicho, ¿verdad? Que los pueblos que olvidan su historia están condenadas a repetirla. Y lamentablemente muchas cosas se están sucediendo, se están repitiendo, y sobre todo aquí en la historia de Estados Unidos, donde estamos enfrentando por primera vez, todo lo que estamos vivos, el embate de una pandemia con este coronavirus, pero al mismo tiempo enfrentando uno de los peores pandemias de la historia del mundo, que es la historia del racismo, y sobre todo en los Estados Unidos, cómo se ha recrudecido y el ambiente que está viviendo los Estados Unidos en esta actualidad. De eso vamos a estar hablando y otras cosas con usted, que es una profesora y que conoce de estos temas. Y al mismo tiempo me gustaría que nos hable de ese ambiente y de la coalición que ustedes están formando respecto a este tema. Bueno,
Es importante que haya tocado el tema de la pandemia de salud del COVID-19 porque yo pienso y piensan muchos analistas que esa pandemia y la manera en la cual el Estado no le dio, no solucionó el problema de la pandemia. Nosotros vimos en esta sociedad y en el país entero que nuestros servicios de salud están organizados a través de la medicina privada. Es la prioridad de los servicios de salud de este país, no la salud pública. Entonces, los americanos, los norteamericanos y el mundo entero ha visto esta situación descabellada totalmente, que en este país, el país más rico que ha visto el mundo, se hayan muerto más de 160,000 personas y se murieron muchísimas aquí. Creo que el conteo es de 35,000 personas. Y eso yo creo que conllevó a los norteamericanos que cogieran la calle. Entonces, cuando se vio ese linchamiento terrible de George Floyd, pero también de Breonna Taylor. Y históricamente, el racismo en contra de los norteamericanos ha conmovido la conciencia de este país. Y cuando se ve esa injusticia, se alzan los pueblos a decir que nosotros también sufrimos esta barbaridad y esta injusticia. Pero yo creo, y creen muchos, que en este momento fue la pandemia del COVID y todo lo que vimos nosotros, toda esa injusticia, las líneas de inmigrantes en Elmhurst, Queens, desamparados totalmente, todos los que se murieron en los hospitales pobres del Bronx y de Brooklyn y de Queens, porque eran inmigrantes, porque no tenían acceso a los mejores hospitales. Y se dio la situación que todavía se da, que si usted es latino o afroamericano, la probabilidad que usted se muera del COVID-19 es el doble o el triple que si usted fuese americano blanco. Entonces, ese es el contorno que se da, o ese es el contorno en el cual surge este levantamiento. Entonces, en esta ciudad se forma una coalición de afrodescendientes de habla hispana y latinos que hacen un llamado a los latinos y a todos los afrodescendientes que se unan en solidaridad con la gente norteamericana negra. Y tuvimos una marcha espectacular. El 14 de junio marchamos desde el Washington Heights por Harlem, hicimos paro en la 125 y Frederick Douglass, y entonces seguimos hacia el barrio. Esa fue una marcha preciosa, con un espíritu de solidaridad que no se ha visto en esta ciudad en muchos años, décadas, y por lo menos 5,000 personas se unieron a la marcha. La mayoría latinos, pero estuvieron allí presentes afroamericanos, gente de la raza blanca y también asiáticos. Esa fue una coalición que la formó Mickey Meléndez. Es un líder de la comunidad puertorriqueña. Él fue uno de los fundadores del partido llamado Young Lords, que fue en los años 60 la contrapartida puertorriqueña del grupo
Panteras Negras, un grupo importantísimo que luchó por los derechos civiles, pero también el derecho al trabajo y el derecho a la igualdad económica de todas las personas, pero especialmente los afroamericanos en este país. Es bueno que esa parte que tú hablas de la desigualdad que hay para la persona de color, para las minorías, se ha reflejado en lo que tiene que ver con la respuesta y el efecto en las comunidades en lo que tiene que ver con el COVID. Pero al mismo tiempo, me gustaría preguntarte, ¿hasta dónde se ha agudizado o ha buscado fuerza esa base dormida de los racistas, de los supremacistas, de los ultraconservadores que tienen parte del control de este país, cuando vemos, por ejemplo, que en una interpelación, en un llamado al Congreso de Científicos para enfrentar este problema que se llama el COVID, vimos la semana pasada cómo se desbordó esa rabia dentro de esos sectores en el Congreso de los Estados Unidos respecto, primero, no a hablar del COVID, sino a desprestigiar esas marchas en llamado al racismo y a la brutalidad contra personas de color y especialmente los afroamericanos. En vez de hablar de salud con los científicos que llegaron al Congreso, era una manera de desmeritar esos movimientos y esas luchas que están cada vez más agudizadas. Desde tu punto de vista histórico y conocedor de esta materia, ¿hasta dónde se ha agudizado o ha encontrado reforzamiento todo esto que desde los 60 lo hemos estado viviendo? Igualmente, en el mismo velorio del congresista Lewis, vimos cómo se politizó para enfatizar eso que estamos hablando. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, de inmediato hay que decir que el presidente que está en la Casa Blanca en este momento fue influenciado por la política de Adolf Hitler en Alemania. Entonces, cuando surge esta presidencia de Trump, esos grupos neofascistas se fortalecen, porque entonces ahora tienen en la Casa Blanca un aliado, un amigo. Pero yo creo que es importante entender lo que ha pasado en este país en los últimos 40 años. Y lo que ha pasado ha sido dirigido por los demócratas y por los republicanos. ¿Y qué es? Que hay una crisis económica épica. Un economista de la Universidad Harvard en los años 90 dijo que en los últimos 30 años, eso fue en los años 90, se dio en este país un traslado de riqueza desde la gente trabajadora y la gente media hacia las corporaciones y los más élites y los más ricos del país y del mundo. Eso fue un traslado de riqueza desde abajo hacia arriba. Y dice el economista de Harvard que cuando ese traslado de riqueza se ha visto en el pasado, se vio porque hubo una revolución o un coup d'etat. Pero en los Estados Unidos se vio ese traslado de riqueza sin lucha de clase, sin que la gente trabajadora, blanca, negra, latina, se alzara. ¿Y por qué ahora
entra mi análisis. ¿Y por qué pudo la clase dominadora, la clase élite, desbaratar los sueldos y los servicios importantes como los de salud pública? ¿Por qué pudo esa clase élite desbaratar los sueldos y los servicios públicos? Porque se enfocaron en los afroamericanos y en los inmigrantes. Y le echaron la culpa a los afroamericanos por el crimen y a los inmigrantes porque nos quitan los trabajos. La culpa de ese ataque de clase en realidad. Entonces, históricamente en este país, los afroamericanos y los latinos han servido de chivos expiatorios en esta sociedad, que a esa clase que ya está oprimida se le echa la culpa por todo lo que pasa. Y así la gente blanca, desdichadamente, se confunde, está totalmente, tiene ira por lo que le está pasando y le echa la culpa a los afroamericanos. Entonces eso fue lo que pasó y lo que está pasando, que en este periodo de crisis económico, en vez de echarle la culpa a esos que han desempleado a tantas personas, a esos a los cuales se le dieron trillones de dólares a las compañías de la bolsa de valores en este periodo, se le han dado trillones de dólares en el paquete ese de estímulo económico. Pero a la gente de abajo se le ha dado muy poco. Pero entonces a la gente de abajo, a los inmigrantes y a los afroamericanos, le echan la culpa de todo lo que pasa en este país. El racismo es una epidemia que ha dormido y ha confundido a gran parte de este país. Después de esa marcha exitosa que ustedes hicieron de la parte norte de Manhattan hasta Harlem, ¿qué otro proyecto tiene la coalición? Me gustaría que me hablara de eso. Sí, bueno, esa coalición está por formarse. Nosotros comenzamos, dentro de 10 días, nosotros organizamos esa marcha espectacular, y ahora estamos tratando de darle política y de responder a lo que dijo el presidente de Goya, Roberto Unanue, creo que se llama, el presidente de Goya. Y él esencialmente dijo que nosotros, no se sabe por quién estaba hablando, nosotros todos estamos bendecidos por tener un líder que construye, refiriéndose al trabajo que ha hecho Trump en este país. Entonces, nosotros nos hemos reunidos otra vez, la coalición, para responder a esas palabras, que son unas palabras descabelladas, porque nosotros sabemos que en el 2015 Trump lanzó su campaña presidencial con comentarios racistas en contra de los latinos, pero también en contra de los mexicanos específicamente. ¿Y qué dijo Trump? Con esto él comenzó su campaña presidencial. ¿Qué dijo él? Que ellos, y estoy en comillas, traen drogas, están involucrados en el crimen, son violadores y son hombres malos. Eso dijo Trump acerca de los latinos y los mexicanos. Y eso viene de más allá de México, dice él, viene del sur y de Centro Latinoamérica. Entonces, ese es el líder que está honorando el presidente de Goya,
Pero hay más aún. Ustedes saben, y como sabemos todos, Trump ofreció construir una muralla y en el 2019 él le preguntó a su anillo de personas que lo ayudan cómo se podría construir una muralla que tuviese culebras y cocodrilos para poder fortificar la muralla. Y también pidió que se construyera una cerca electrificada con púas para cortar carne humana. Él le negó servicio de salud y ayuda económica a Puerto Rico durante los huracanes. Le ha negado asilo a los inmigrantes, asilo político a los inmigrantes de Latinoamérica y ha separado a niños de sus padres en la frontera. Ha construido cárceles para encarcelar a niños en la frontera y a esas cárceles para niños, construidas para niños, se le está llamando campos de concentración. ¿Por qué? Porque en esos campos de concentración donde están estos niños, los niños han sido violados, duermen en el suelo con poco acceso a comida y agua. Estas son violaciones que se han visto durante este presidente, que chocan la conciencia. Son violaciones de derechos humanos enormes. Entonces nosotros estamos diciendo que a una persona que se ha enriquecido del dólar latino como Goya, hay que ponerle pare a eso. Porque si Goya está con Trump, entonces está en contra de la comunidad latina. Qué bueno que tocas ese tema, porque mucha gente se ha escandalizado. Mucha gente ha venido con moral en calzoncillo, inclusive en mi página de Facebook personal. Yo solamente lo que soy periodista y yo he puesto un informe de prensa de la agencia EFE y otro informe del país, de México, de España, donde decía boicot en Estados Unidos contra Goya. Y ahí hubieron gente con este furor político hasta que quisieron crucificarme. Tú lo que eres un izquierdista comunista escondido, igual que toda esta gente. Que yo sepa, no estoy identificado con política ni de derecha, ni de izquierda, ni de ninguna índole. Sencillamente el trabajo mío es informar. Y qué bueno que tocas ese tema, producto de todo esto, porque el boicot ha sido de por vida parte de los instrumentos de la democracia, de cuando la gente no está supuesta. Han hecho complot los dominicanos, han hecho boicot a ciertas cadenas que desarrollaban o ponían muy por arriba cada vez que era un dominicano. Si era otro de otra comunidad, decía, fulano mata a fulano, dominicano mata, dominicano roba. Y los dominicanos hicieron un boicot. Los puertorriqueños hace años en Univisión hicieron un boicot donde Carlos Montaner tuvo que irse por los comentarios que había hecho hace décadas. Entonces, qué bueno que tocas ese tema. ¿Hasta dónde es parte del derecho de la gente? Porque aquí mismo, en este programa, hablamos constantemente que en política no debe haber amigos permanentes, pero sí temas permanentes. Entonces, ¿dónde están mis temas cuando un presidente y una ideología quiere crucificar a mi gente? ¿Cómo yo voy a alabar a quien quiere destruir y dañar? Y de hecho, tal como usted magistralmente está explicando, son los blancos europeos o los de otros países, son los latinoamericanos que están en esas cárceles. Entonces, exacto, ¿hasta dónde podemos nosotros hablar y diferenciar política y derecho de comunidad en respecto a lo que es un boicot? Lamentablemente que está ahora reciente a unas elecciones que todo el mundo esté furor, pero es un derecho de las comunidades a hacer boicot cuando afecta a nosotros como comunidad. Y en este caso, por los
enunciados del presidente 45 y su camarilla respecto a nosotros como comunidad, que somos lo que consumimos y hemos hecho grande a Goya. Exactamente. El boicot, como la huelga, es una estrategia que usa el pueblo, la gente oprimida históricamente, la clase trabajadora, para expandir su libertad política, civil, social o económica. Se ha visto en la historia. El Martin Luther King, que todos celebramos, él apoyó un boicot en Montgomery, Alabama, en contra de la supremacía blanca. Entonces, si nosotros celebramos al Martin Luther King, que todo el mundo lo celebra, aún el Trump, que dice que lo celebra, entonces nosotros no podemos criminalizar el boicot. Es una estrategia para ganar, para poder ganar la expansión de la libertad. Qué bueno, gracias. Gracias por la explicación y recordarle, antes de pasar a la siguiente pregunta, recordarle, ahora mismo hay muchísimas corporaciones de los Estados Unidos que están llevando un boicot de comerciales a ciertas plataformas de Facebook, de otras líneas. ¿Por qué? Por la manera como se está enfocando respecto a ciertos grupos raciales. Entonces, eso es tal cual como usted dice, parte de la democracia y los derechos de los pueblos a empoderarse. Pero ahora me gustaría hablar de los libros que ha escrito y enfocado pensando en quién escribiste esos libros y hablando de ello y cómo puede la gente acceder a esos libros. Bueno, yo escribí una historia de la organización llamada los Young Lords. Fue una organización de puertorriqueños nacidos aquí, en Nueva York, en Filadelfia, en Chicago. Surgió en los años 60. Eran militantes, se consideraban revolucionarios, creían en la lucha para liberar a Puerto Rico del imperio norteamericano, pero se enfocaron en campañas en el barrio, en el sur del Bronx, en Chicago y en Filadelfia, que querían incrementar los derechos de salud, de servicio de salud en estas comunidades. Irónicamente, eran revolucionarios, pero sus campañas fueron alrededor del problema del envenenamiento de plomo, porque en ese periodo y aún ahora, los niños se envenenaban de plomo. Y ellos lanzaron unas campañas militantes donde ocuparon las oficinas del Departamento de Salud Público de la ciudad de Nueva York, hicieron conferencias de prensa, fueron puerta por puerta en el barrio con doctores y nursas para to test, ¿cómo se dice test? Hacer pruebas. Para hacer pruebas, hacerle pruebas a los niños para ver si tenían plomo. Y descubrieron que 30% de los niños en el barrio tenían envenenamiento de plomo. Y yo no sé si saben ustedes el riesgo enorme que es el envenenamiento de plomo. El plomo es un envenenamiento neural. ¿Cómo se dice toxin? Es tóxico, sí, es y afecta un mucho el tóxico, sistema neurológico. Es un tóxico neurológico que crea problemas permanentes, no se puede reversar y en casos graves conlleva a la muerte. Entonces, los Young Lords cogieron esta crisis en el barrio y la hicieron saber, tomaron acción en las calles, ocuparon
militantemente una oficina de la ciudad municipal, pero también se apoderaron del Hospital Lincoln en el Bronx a fuerza. ¿Para qué? Para hacer enfoque en esa crisis de salud entre los puertorriqueños y los afroamericanos, para darle a entender que había discriminación médica que estaba matando a nuestra gente. Y un sinnúmero de otras campañas de clase y antidiscriminación racial. Ellos formaron parte de ese equipo de militantes de los años 60. Sus campañas fueron creativas y conllevaron a reformas enormes. Los Young Lords dicen los que han estudiado la salud en esta ciudad, que a causa de sus protestas, las protestas de los Young Lords, se da presión en esta ciudad y que forza al gobierno municipal a pasar legislación en contra del envenenamiento de plomo. Entonces, lo que surge, dado a esas acciones y esas campañas, fue lo que se le llama the Board of Lead Poisoning y las otras legislaciones que entonces forzó a los landlords que quitara la pintura de plomo de sus edificios. Exacto. Otra cosa súper importante. Cuando se apoderan los Young Lords del Hospital Lincoln en julio del 1970, durante ese verano ellos trabajan con los doctores progresistas, pero también con trabajadores en los hospitales para crear lo que se le llama hoy el Patient Bill of Rights, un documento que articula los derechos del paciente. Fue la primera vez que se da ese documento que articula los derechos del paciente, que usted a mí no me puede hacer una operación sin decirme lo que usted me va a hacer. Que si usted me va a dar medicina, usted me tiene que explicar cuál es la medicina que me va a dar. Y que el paciente negro y puertorriqueño y latino tiene el derecho de ser tratado con dignidad por el doctor blanco. Verdaderamente, gracias, porque ese empoderamiento de ellos, hoy tenemos nosotros ese derecho de los pacientes en todas las partes y muchos de los cambios que hubo con el envenenamiento con plomo, es producto de lo que siempre hablamos aquí. Si no luchamos, si no levantamos nuestra voz, la gente se va a poner con intereses especiales. Finalmente, dame el título del otro libro porque ya el tiempo nos traiciona. Bueno, el título de este libro es The Young Lords, A Radical History. Los Young Lords, una historia radical. Y lo que significa radical históricamente es, se le llaman radicales a esas personas que quieren identificar la fuente primaria de los problemas sociales y económicos. El otro libro que yo escribí se llama Writing on the Wall y es acerca de un preso político en los Estados Unidos llamado Mumia Abu-Jamal. Formó parte de las Panteras Negras en los años 60 y fue criminalizado por los policías blancos y se le acusa de matar a un policía blanco en Filadelfia. Yo y muchísimas otras personas creemos que él es inocente. Él es uno de los más famosos prisioneros del mundo. En Francia, por ejemplo, hay 2 calles nombradas por Mumia Abu-Jamal y él ha escrito muchísimos libros desde la prisión y aún hoy hay una campaña para obtener su libertad. ¿Tienen ustedes un evento reciente o no?
Espérese, pues claro que sí, eso es lo más importante, porque por eso estoy aquí. Sí. El 23, domingo 23 de agosto, a las 11 de la mañana, de 11 a 12, solamente una hora, se va a dar una rueda de prensa en la cual vamos a hablar de este boicot en contra de Goya. Y eso se dará a cabo en la Iglesia del Pueblo, que no sé si saben, pero fue una iglesia que también se apoderaron los Young Lords de esa iglesia a fuerza en los años 60. Y esa iglesia se llama ahora la Iglesia del Pueblo y está en la 111 y Lexington Avenue. También es la llamada The First Spanish United Methodist Church. Es una iglesia metodista. Y allí, el 23 de agosto a las 11 de la mañana, vamos a tener una rueda de prensa, pero también se van a dar espectáculos artísticos que van a tomar ese tema de Goya. Definitivamente esperamos que la gente acuda a esto, ¿verdad? La prensa va a hacer una rueda de prensa el 23 de agosto a las 11 de la mañana en el 111 del Lexington Avenue. Doctora Johanna Fernández, un gran placer tenerla con nosotros. Esperamos que no sea la primera vez y que podamos contar con sus conocimientos para informar a esta comunidad de Nueva York. Gracias por estar con nosotros aquí en Punto de Vista. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, gracias. Y a ustedes, gracias por estar ahí, amigos televidentes. Gracias a MNN que hace posible este programa. Zenaida Méndez, nuestra directora ejecutiva, Dulce Mateo, nuestra coproductora, y todo el staff de MNN que hace posible este programa. Será pues hasta la próxima semana cuando nuevamente estaremos con todos ustedes. Hasta entonces.